Bien, pues muchas gracias por acudir el día de hoy a esta cita. Gracias al Laboratorio Elmore por la invitación para platicar con todos ustedes, es muy importante. Espero que todos ustedes se encuentren gozando de salud y sobre todo que tengan mucho cuidado porque ya ven que ahorita los casos de COVID están incrementando muchísimo, entonces es importante utilizar cubrebocas y sobre todo mantener una buena distancia con la gente para que no tengamos riesgos. Y en el día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia de las vitaminas en el embarazo y puerperio. Sin embargo, platicaba yo y decía que es muy importante no solamente hablar acerca de esto, sino, a ver, déjame ver por qué no corre. Ahí está. Bien, generalmente cuando nosotros hablamos de nutrientes, cuando hablamos de vitamínicos, cuando hablamos de embarazo, tenemos prácticamente tres periodos muy importantes para poder trabajar y poder hacer una intervención oportuna que desencadene, obviamente, como un resultado, un buen nacimiento, un buen parto o una buena cesárea, con un producto o un bebé eh, prácticamente sin problemas importantes. Entonces, tenemos básicamente la primera etapa, que es la más importante, que siempre yo digo que casi siempre hablamos del control prenatal. Yo creo que tendríamos que tener el control preconcepcional, donde tenemos una oportunidad muy grande para poder modificar las condiciones del estado general de ese feto, pero no nada más de él, sino mejorar las condiciones también de la madre y del próximo padre, para que a partir de ahí tengan la posibilidad de tener un hijo sano. Durante el embarazo, obviamente, dependiendo la etapa en la que nos encontremos, vamos a requerir una necesidad especial, tanto de vitaminas, nutrientes, o algunos microelementos que son importantísimos. Y bueno, una vez que ya se termina este periodo de suma importancia, pues hablar acerca de la lactancia y el puerperio para evitar problemas o ayudar a la recuperación rápida de nuestra paciente y sobre todo mejorar la calidad de la leche materna. Ustedes ya van a escuchar ahí de repente pacientes que llegan y dicen, es que yo no tengo leche, es que yo no puedo, es que yo no tengo un buen pezón, no se pegan adecuadamente. Entonces, hay cositas que nosotros podemos ir haciendo desde el inicio del embarazo, durante el embarazo y en el puerperio para que nuestros pacientes se encuentren en mejores condiciones. Y sobre todo también podemos ayudar quitándonos la posibilidad de los procesos psicológicos como la depresión postparto con un adecuado manejo. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es acerca de la preparación del embarazo para acordarnos que existen ciertos procesos donde una mujer va a poner el óvulo, un varón va a poner el espermatozoide y la mujer básicamente va a dar los genes para la formación del embrión y el varón va a dar los genes para la formación de la placenta. Entonces, de aquí la importancia de empezar a dar tratamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la explicación básica de que tengo una paciente con una preeclampsia, o tengo una paciente que tenga una placenta previa, tengo una placenta senescente, una placenta vieja, una placenta que tenga alguna alteración, y es básicamente precisamente por la alteración que no mejoramos las condiciones generales del varón, y obviamente los genes no estaban en condiciones satisfactorias para dar una buena placenta que dé un flujo sanguíneo adecuado para un adecuado crecimiento. Entonces vean ustedes qué tan importante desde este momento puede ser. O podemos tener esa clásica mujer que llega con nosotros con un huevo muerto retenido y no entendemos qué es lo que está pasando. Pues lo que está pasando es que no suplementamos adecuadamente al varón y entonces los mecanismos que favorecen la activación genética no se prenden de manera adecuada. O aquella mujer que llega con nosotros con un embarazo anembriónico, donde estos genes que ellos deberían de haber iniciado la presencia del embrión no se activan de manera adecuada y obviamente pues no se da un embarazo adecuado y entonces se presenta un embarazo anembriónico. Entonces vean ustedes qué tan importante puede ser manejar este tipo de situaciones de manera previa. Sabemos entonces que una sana nutrición nos va a ayudar mucho en el bienestar tanto de la mujer como del hombre, pero también del embarazo. Sin embargo, no en todos los lugares se puede mantener una buena alimentación porque va a depender del tipo de paciente que estemos viendo. Si es una paciente que se encuentra pues mal alimentada porque la cuestión económica no es adecuada y todo, pues obviamente tenemos que hacer una injerencia especial y dar medicamentos que nos puedan suplir esa ausencia o esa falta o esa disminución especial y entonces tenemos que ir cuidando qué es lo que podemos hacer. Obviamente una dieta balanceada, una dieta que incluya proteínas, que incluya
minerales, que incluya verduras, frutas, legumbre, pescado, pues sería lo ideal, pero no todas las mujeres tienen esta posibilidad. Entonces, necesitamos encontrar un justo medio y entonces tendríamos que saber que si nosotros empezamos a trabajar con nuestra paciente previo al embarazo, podemos tener algo que podemos hacer cambiar el entorno alrededor de este embarazo. Y a esto nosotros le vamos a llamar la epigenética. Entonces nosotros hablamos ya de la genética, donde nosotros tenemos un número específico de cromosomas, donde tenemos un número específico de proteínas que se van a formar y cada una de ellas va a dar lugar específicamente a una parte del embrión o algún sistema o algún aparato. Y si esto no se encuentra de manera adecuada o se encuentra inmiscuido problemas dentro de la misma situación familiar o de la misma situación ambiental que presenta una mujer, pues vamos a tener obviamente mujeres con fenotipos de riesgo. Entonces, estas mujeres, por ejemplo, pueden ser aquellas que son muy jóvenes, que tienen problemas de nutrición, las pacientes que son obesas, las pacientes hipertensas, las pacientes que tienen resistencia a la insulina, que básicamente van a tener alteraciones a nivel sistémico que ponen en riesgo las condiciones del embarazo. Pero además de esto, imagínense que ustedes ahorita desde este momento pueden hacer acciones para mejorar las condiciones no solamente de la paciente que ustedes están atendiendo, sino de sus hijos o de sus hijas a futuro, donde nosotros conocemos algo que se llama el imprinting o lo que se llama básicamente la programación fetal, donde si yo mejoro las condiciones del ovocito en mi paciente que se va a embarazar, del espermatozoide de mi paciente que va a embarazar a esta mujer, y esto a su vez da origen a un embrión sano, la suplementación vitamínica lo que nos va a ayudar es que los gametos de estos dos niños, que puede ser un niño o una niña, a futuro vayan a ser adecuados y entonces vayan a tener menos posibilidades de tener alteraciones o malformaciones fetales o inclusive enfermedades importantes como es la obesidad, alteraciones cardiovasculares, diabetes o síndrome metabólico. Entonces vean ustedes qué momento tan importante. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta que se hace una revisión del proyecto del genoma humano, básicamente en 1988-89 y en el 2009 se dice que el 99.9 se hace toda la secuencia y entonces empezamos a pensar diferente. Antes estábamos prácticamente actuando de manera empírica, estábamos actuando tratando de mejorar las condiciones, veíamos que había muchos niños con problemas de malformaciones al nacimiento y bueno, no sabíamos qué ocurre. Bueno, no sé si ustedes sepan la historia, por ejemplo, del ácido fólico, cómo es que se empieza a utilizar prácticamente en todo México de manera brutal en todo, que donde vieran ustedes tenía ácido fólico incluido. Y esto es básicamente porque la esposa del expresidente López Portillo, viendo que los niños salían con problemas de labio paladar, problemas de cierre de tubo neural, empiezan a investigar y dicen, bueno, pues es la falta de ácido fólico. Entonces, si el ácido fólico es tan importante, pues vamos a darle ácido fólico a todos y nos quitamos el problema. Sin embargo, no sé si se han dado cuenta que, bueno, tenemos un número de nacimientos que siguen presentando este tipo de dificultades a pesar del tipo de ácido fólico que sigamos utilizando, ya sea de los nuevos o de los anteriores o lo que normalmente se está manejando en la actualidad, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Entonces, ahora vamos a saber que el ambiente tiene que ver directamente con la aparición y las condiciones del genoma. Si yo tengo una paciente a la cual le estoy dando una adecuada cantidad de vitamínicos y estos vitamínicos favorecen la metilación adecuada de los cromosomas, cuando estos se aparean, entonces se van a dar unos sistemas como de switch, donde se van a prender genes que van a dejar al embarazo, al feto, al embrión, formarse de manera adecuada. Si estos switches no se prenden de manera adecuada o en su tiempo, obviamente vamos a tener problemas. Un dato curioso, por ejemplo, es que, bueno, les comentaba que la mujer va a poner los genes para la formación del embrión y el hombre va a poner los genes para la formación de la placenta. Pero durante todo el embarazo, básicamente los genes que se van a encontrar muy activos son los de la mujer. Por tal motivo, cuando un bebé nace, generalmente el bebé se parece mucho a la mamá. Pero una vez que el bebé empieza a crecer, cuando ya se encuentra en el ambiente, cuando se presenta este fenómeno de la epigenómica, si las condiciones son satisfactorias, se prenden los genes paternos y entonces el bebé
va a tener características muy importantes y se va a parecer al papá. Entonces, generalmente por eso los bebés van adquiriendo características de los papás, porque los genes maternos entonces se apagan y se encienden básicamente los genes paternos. Entonces, si algún día por ahí, como dicen, no se parece mucho al papá, habrá que pensar qué pasó ahí en esa cuestión genética, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que existen algunas condiciones específicas que nos pueden favorecer. Por ejemplo, en esta imagen vemos un niño macrosómico, donde seguramente hubo alguna alteración acerca del metabolismo, donde hubo una diabetes gestacional o una diabetes previa al embarazo, y que no fue manejada de manera adecuada, de tal manera que las células empiezan a crecer de manera desproporcionada, favoreciendo este problema metabólico, pero además de eso, obviamente, pues al nacimiento los niños tienen la posibilidad de hacer disminuciones de la glucemia y problemas de magnesio, problemas algunos importantes que pueden obviamente favorecer inclusive la muerte al nacimiento. Entonces vamos a tener muchos cambios que generalmente tienen que ver con esta nutrición. Y si nosotros entonces hacemos y variamos estas condiciones de las variantes genéticas, lo que vamos a tener es programar a nuestro producto para que sea un producto sano y sin alteraciones. Lo que les comentaba es que, por ejemplo, en México aproximadamente 48,000 mueren en una etapa perinatal. Quiere decir que muchos niños nacen con alguna alteración que está derivada directamente de alteraciones de enfermedades previas o de alteraciones en la nutrición o falta de previsión cuando estamos manejando. Muy frecuentemente en muchos lugares lo único que les dan a los pacientes es ácido fólico y hierro, y eso es con lo que se lo llevan todo el embarazo. Obviamente tendríamos que entender por qué razón tenemos que manejar ciertos medicamentos, en qué momentos, pero también ahora ya se nos ha hecho un poquito más, digamos, como una costumbre a todos manejar medicamentos vitamínicos todo el embarazo. Digo, no pasa absolutamente nada, pero bueno, a final de cuentas, en algunos momentos sí es mucho más importante manejar, por ejemplo, hierro, manejar calcio, manejar vitamínicos. Y bueno, hemos a veces tomado la decisión de manejarlos durante mucho tiempo, favoreciendo algunos riesgos, sobre todo, por ejemplo, con el uso de calcio de manera continua, que puede favorecernos pues un calculito ahí en la vesícula o un problema renal o algo, donde normalmente tenemos alteraciones de flujo, donde tenemos alteraciones de disminución de los volúmenes, donde hay estasis urinaria, y pues tenemos algunos factores de riesgos. Tenemos entonces que básicamente van a nacer muchos niños con defectos al nacimiento. Y esto básicamente tiene que ver con una situación donde en México aproximadamente un 38% de la población, 40% más o menos de la población, presentan una alteración a nivel genética donde les dificulta utilizar de manera adecuada el ácido fólico. Por eso es que a pesar de todo el ácido fólico que estemos utilizando y a pesar de todas estas campañas que se hicieron para manejar el ácido fólico en todos lados, pues seguimos teniendo defectos al nacimiento. Sin embargo, nuestra obligación es requerir o suplir esta probable disminución y esperar que esta paciente no se haya casado con una persona que tenga el mismo problema genético y entonces que no pueda utilizar la folato reductasa, y al no utilizarla de manera adecuada, pues los efectos del tubo neural sean mucho más frecuentes, ¿no? Entonces, esto es algo que puede presentarse y obviamente pues favorecer problemas graves en el crecimiento y en el desarrollo. Bien. Entonces se abre un gran momento para poder trabajar acerca de la suplementación vitamínica y manejar algunas cosas importantes como son los ácidos grasos esenciales. Estos son de suma importancia, ¿por qué? Porque nos van a dar prácticamente pues la mejoría o la forma especial para que la célula se pueda reproducir, y obviamente cuando hablamos de la etapa embrionaria, estamos hablando las primeras 12 semanas, es reproducción celular, pero rapidísima, donde hay crecimiento, desarrollo rápido de los órganos y de los sistemas y aparatos del bebé, y que si lo hacemos de manera adecuada, obviamente vamos a tener menos riesgos. Entonces tenemos 12 semanas al inicio donde la formación, y posteriormente de esas 12 semanas ya nada más es crecimiento, desarrollo y especialización de los órganos. Entonces vamos a utilizar nuestro periodo preconcepcional de manera importante, pero aquí tomando en cuenta no nada más a la mamá, sino también al papá. En la etapa prenatal, vigilar las características, conocer cuáles son los cambios que se dan en nuestras mujeres para saber fisiológicamente qué es lo que tenemos que utilizar.
el periodo de la lactancia, donde tenemos la posibilidad de mejorar las condiciones de esa leche, de mejorar el apego, de favorecer condiciones especiales para ese bebé, y sobre todo la disminución de la posibilidad de problemas de tipo emocional, como es la depresión postparto, donde hay muchas mujeres que inclusive pueden tomar decisiones desafortunadas con su vida, ¿no? Entonces, por eso es lo importante, hemos crecido y hemos tenido esa posibilidad. Bien, cuando nosotros hablamos entonces del embrión, hablamos específicamente en la preconcepción de los gametos, como les comentaba. Si yo mejoro la gametogénesis postnatal, quiere decir en el embrión, quiere decir a nivel del testículo fetal o a nivel de la gónada fetal femenina, entonces voy a tener que seguramente su siguiente generación va a tener menos posibilidades de problema. Entonces vea qué tan importante es hacer un trabajo de suplementación adecuada en este momento. En el momento prenatal, obviamente, pues estamos hablando de lo que es las necesidades básicas para el crecimiento y obviamente evitar la presencia de abortos, pérdidas de fetales tempranas, porque, por ejemplo, si nosotros habláramos de membranas cérvicas, de membranas amnióticas, si yo tengo una deficiencia en vitamina C, tengo la facilidad que esa colágena no tenga una buena característica y con cualquier pequeña infección, pues obviamente puede tener un problema que favorezca una ruptura fetal. Si yo no manejo, por ejemplo, mi complejo B y no tengo prendido los switches para una buena placentación, no tengo una buena placenta, no tengo un buen grosor placentario, tengo dificultades en la dinámica vascular, obviamente voy a tener la posibilidad de una muerte fetal, lo que se conoce como óbito, el óbito fetal, donde el producto muere dentro de la madre. Obviamente también puede ser secundario a problemas de tipo metabólico, o que sean problemas específicamente, por ejemplo, como las pacientes con hipertiroidismo, hipotiroidismo, o pacientes diabéticas, que es donde vamos a ver mucho más frecuentemente este tipo de problemas. Y la otra, cuidar mucho esta etapa postnatal. ¿Por qué razón? En este momento tenemos que mejorar la calidad de la leche, porque acuérdense que ahí hay una inmunidad pasiva, después vamos a obtener esa inmunidad de parte de la mamá, que le va a pasar los anticuerpos por medio de la leche, y obviamente entender que este momento es importantísimo para seguir suplementando el vitamínico y los ácidos grasos esenciales para que el paciente no presente alteraciones de manera importante. Bien, entonces vamos a ver aquí que los defectos del nacimiento y las enfermedades genéticas básicamente se van a presentar si nosotros no tenemos algún tipo de injerencia directa. Entonces ya sabemos en este momento que ya hay estudios que nos dicen que es importante que si nosotros hacemos esas modificaciones, vamos a mejorar las condiciones. Entonces ahora hacemos dos tipos de medicina, una medicina que se conoce como medicina embrionaria y una medicina que se llama medicina fetal, donde en cada momento estamos pensando en una formación y crecimiento de órganos y en la otra nada más especialización y crecimiento. Si nosotros manejamos adecuadamente las dos formas, vamos a tener fetos que tienen mejores condiciones, se desarrollan mejor, tienen mejores condiciones de peso e inclusive tienen mayor tiempo de embarazo. Quiere decir, por ejemplo, hay algunos estudios que nos dicen que cuando utilizamos ácidos grasos esenciales como los omegas o el DHA o el EPA, lo que nosotros tenemos es que incrementamos el tiempo de la gestación, 1, 2 o 3 días máximo, de lo que normalmente lo tendríamos. Si nosotros estábamos pensando que esta paciente pudiera nacer su bebé, o sea, a las 36 semanas, 3 días hacen la diferencia. A veces tenemos mucho la idea de que cuando un bebé nace, que nace de 36 semanas, tiene más posibilidades de sobrevivir que uno de 38, y eso no es cierto. O sea, a final de cuentas, mientras más madurez tengamos, obviamente las expectativas de vida y de bienestar fetal son mucho mayores. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene mejores condiciones, son pacientes que cuando yo les hago exámenes de cardiotocografía, cuando les hago exámenes de perfiles biofísicos que me permiten valorar el bienestar fetal, obviamente voy a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque obviamente manejé adecuadamente a mi paciente, el líquido amniótico se mantiene estable, la producción placentaria es adecuada, el crecimiento y desarrollo renal fetal se da de manera adecuada, y obviamente mientras todo esté de manera normal, pues no vamos a encontrar tantos problemas. Bien, vamos entonces a evitar con todo esto que dijimos, rápidamente dijimos anormalidades congénitas, la presencia de los óbitos fetales, la muerte de los fetos dentro, el crecimiento fetal alterado, que pueden ser
restricciones en el crecimiento intrauterino, por ejemplo, en las mujeres muy delgadas o en las mujeres que tienen problema de alimentación, son pacientes que pueden tener alteraciones en la función placentaria también y que haya un secuestro de la circulación y obviamente el producto no crece de manera adecuada porque no pasan de manera adecuada los nutrientes. Podemos tener los partos prematuros también por las mismas condiciones de mala placentación o también la preeclampsia, eclampsia que tiene que ver directamente pues con las condiciones del varón que no manejamos de manera adecuada. Entonces, pues nosotros vamos a cuidar mucho que los estudios que hagamos van a ser estudios importantes para poder determinar si nuestro paciente tiene una adecuada cantidad de hierro, si nuestra paciente está teniendo una adecuada alimentación, si nuestra paciente tiene alguna situación especial, que nosotros podamos trabajar con ella y podamos darle el manejo. Generalmente un problema de nutrición en la madre nos puede favorecer los abortos espontáneos, la preeclampsia, el parto prematuro, la depresión, como les comentaba, y en el bebé malformaciones congénitas con retardo en el crecimiento intrauterino o crecimiento anormal, bajo peso al nacer, o inmadurez del sistema inmunológico o inmadurez también del sistema, de lo que es el sistema nervioso. Entonces, si nosotros tenemos el sistema nervioso, lo podemos modificar, pues podemos utilizar entonces, pues la utilización de los omegas, el DHA y el EPA, que nos va a favorecer una mejor conexión neuronal. Ahorita lo vamos a ver un poquito adelante. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar en una buena dieta van a ser energía, proteínas, ácidos grasos, minerales y vitamínicos. Y obviamente en el preconcepcional, durante el embarazo y en el puerperio, ¿sí? Recuerden que el puerperio prácticamente va a durar 40 días. Y entonces vamos a entender que el ácido fólico nos va a ser indispensable para la replicación del DNA. Obviamente, pues hablamos de todas las células del cuerpo. Y la metilación adecuada, básicamente, para que los genes, como les explicaba, se prendan o se apaguen de manera adecuada en el momento ideal para que entonces todo funcione como debe de ser. La vitamina B12 también nos ayuda básicamente a mejorar algunas condiciones del metabolismo, el metabolismo de los ácidos, de los aminoácidos y de los lípidos, la vitamina B6, la vitamina A, que básicamente va a tener un crecimiento y diferenciación de las células que nos va a ayudar mucho, sobre todo la piel. Antioxidantes importantes, hoy hablábamos de la vitamina C, que también nos va a favorecer si estamos de manera adecuada, que no haya ruptura prematura de membranas. Cuando hablamos de hierro, hablamos acerca de la hematopoiesis del producto, del estado adecuado de la mamá, pero sobre todo la más importante es la oxigenación a nivel corporal fetal, ¿no? Entonces eso es importantísimo. El zinc nos va a dar oportunidad de las funciones estructurales y regular algunas condiciones especiales, sobre todo en el metabolismo y en las defensas de la madre y del producto. Entonces, muy importante. Y el cobre para una mejor transmisión neuronal y obviamente evitar que haya daño oxidativo tanto en la madre como en el feto. Sabemos entonces que es importante cubrir esta necesidad, por ejemplo, del ácido fólico para evitar los defectos del tubo neural para que no tengamos problema y bueno, se van a recomendar de acuerdo con las normas internacionales 400 microgramos diarios. Y en aquellas pacientes que han tenido ya alteraciones o niños con presencia de alteraciones, bueno, incrementamos la dosis del ácido fólico, e inclusive lo podemos llevar a 4 gramos o una cantidad muy alta para tratar de evitar o buscar opciones de ácidos fólicos ya procesados o que se pueden utilizar sin la necesidad de pasos metabólicos previos. La deficiencia, entonces, básicamente nos va a favorecer abortos espontáneos porque hablamos de que es importante para la regeneración del DNA, malformaciones congénitas, parto pretérmino y bajo peso. Es algo muy frecuente que vamos a observar. Cuando nosotros hablamos acerca de los omegas, lo que es el ácido del omega 3 y el EPA, lo que nosotros vamos a tener con el DHA también es que vamos a ayudar básicamente a que disminuyamos la presencia del tromboxano, que lo que va a evitar es que haya un incremento en la vasoconstricción y entonces la presión se empiece a elevar. De esta manera, cuando nosotros utilizamos suplementos vitamínicos que contengan estos ácidos grasos esenciales, nosotros vamos a tener obviamente una mejoría y una disminución del riesgo de preeclampsia.
Obviamente ahora ya sabemos que a partir de las 12 semanas podemos utilizar aspirina 100 miligramos diarios en aquellas pacientes que tienen antecedentes de preeclampsia, más aparte sus omegas, más aparte sus vitamínicos, y de esta manera obviamente vamos a tener menos lesiones, menos posibilidades de que haya lesión endotelial y obviamente hipertensión arterial. Si a esto le agregamos que nosotros trabajamos con el padre antes del embarazo, pues la posibilidad que esa placenta tenga este tipo de daños o que empiece a haber cambios en los niveles de homocisteína, el cual provoca alteraciones de daño placentario, de daño endotelial y problemas cardiovasculares que van a desencadenar en fenómenos como la preeclampsia y eclampsia. Entonces, lo más importante que tenemos que platicar con nuestros pacientes es acerca de la planeación del embarazo. Dicho esto con mucha reserva, en este momento no es muy conveniente que las mujeres se embaracen porque saben que se ha incrementado mucho el problema de COVID con embarazo y obviamente hay mucho riesgo para nuestras pacientes. Sin embargo, el encierro también hace que incrementen las tasas de embarazo y es algo que van a empezar a ver mucho más frecuente en este tipo de encierros. Vamos entonces a intentar que nuestra paciente tenga una alimentación adecuada, pero si no tenemos una alimentación adecuada, vamos entonces a suplementar con un complemento vitamínico para mejorar la nutrición de nuestra paciente. Entonces, ¿qué tenemos que evitar con nuestra paciente? Pues obviamente que sean pacientes que no entren a periodos de dietas importantes, dietas de esas que las matan, o dietas, por ejemplo, en mujeres veganas, ¿no? Donde no hay un consumo adecuado de vitamina de complejo B, que obviamente obtenemos de la carne, y que si no hay una forma de obtenerla de la carne, pues tenemos que suplementarla. Entonces, las pacientes que no comen carne, son pacientes que son candidatas al manejo con complejo B para que puedan estar en condiciones adecuadas durante el embarazo. Aquellas que tienen desórdenes alimenticios como bulimia o que tienen anorexia, también es importante. El tabaquismo, ¿por qué? Porque también favorece alteraciones sobre todo en la función placentaria y en lo que es la restricción en el crecimiento del bebé, el consumo de alcohol y de drogas, que cada vez es más frecuente, y que muchas veces se nos olvida preguntarle a nuestra paciente si están tomando algún medicamento o algo que tenga que ver con una droga o algo que lo estén haciendo de manera recreativa. A veces si no tomamos el tema y no le preguntamos a nuestra paciente, el simple hecho de decirle se droga, la paciente considera que drogarse es únicamente tomar, no sé, o sea, ponerse o meterse en alguna tacha o utilizar cocaína, pero hay muchas mujeres, por ejemplo, que utilizan clonazepam, que utilizan de manera, digamos, ya rutinaria. Entonces tenemos que saber todas esas condiciones para poder o disminuirlas, evitarlas o saber qué tenemos que hacer en su momento. Conocer entonces que durante las primeras etapas del metabolismo, del crecimiento fetal, pues vamos a requerir muchísimas vitaminas, muchísimo ácido fólico. En ese momento es muy importante. Después de la semana 20 utilizaríamos ya el calcio, porque cuando empieza a haber una necesidad y el crecimiento óseo, pero también todo esto tiene que ver directamente con las condiciones previas de su paciente. Si su paciente tenía un peso adecuado pregestacional, si ingresó con obesidad, si ingresó con sobrepeso, todo esto va a ser algo que tenemos que valorar para saber qué medicamento vamos a tener que utilizar y en qué momento y en qué etapa. Obviamente, vitamínicos, ácido fólico, hierro, lo tenemos que utilizar desde el inicio del embarazo y como les explicaba, podemos seguirlo utilizando de manera rutinaria. Por ejemplo, si yo le estoy dando hierro diario a mis pacientes, demasiado hierro, lo único que le voy a favorecer es que la paciente tenga pues estreñimiento y problemas gastrointestinales porque tomamos en cuenta que nada más la absorción del hierro es de 1 a 2 gramos máximo diario. Entonces, si yo le estoy dando demasiado miligramos, perdón, le estoy dando demasiado hierro, entonces lo que vamos a producirle son problemas secundarios al mal manejo que le estamos dando nosotros. Entonces eso va a ser importante. La actividad física de nuestro paciente también es importante, porque es una paciente que requiere demasiada o tiene demasiada actividad física, porque es deportista, porque camina, porque hace alguna actividad importante, pues la paciente requiere mayor suplementación y mejor vigilancia de su crecimiento, desarrollo y su ganancia ponderal de peso mensual. Bien, entonces, básicamente entender que a partir de ya el crecimiento del último trimestre, vamos a tener un incremento importante de la necesidad de energía de nuestra paciente, por lo cual tenemos que cuidar mucho porque
la presencia de la progesterona favorece, por ejemplo, pues el incremento del apetito y debemos evitar pues que haya problemas importantes. La progesterona también disminuye la motilidad intestinal, el vaciamiento gástrico, hay una modificación en el pH gástrico y si a esto le agregamos que el crecimiento abdominal favorece que haya retención o que haya estasis, pues vamos a tener pacientes que tienen frecuentemente problemas de tipo digestivo. Entonces, cuando nosotros le demos un vitamínico, de preferencia hay que dárselo de manera inicial a la mitad de la comida para evitar riesgos. Algunas mujeres, por ejemplo, cuando nosotros manejamos los omegas o el DHA, tienen dificultades. ¿Por qué? Porque obviamente estos tipos de ácidos grasos los obtenemos de los pescados. Y cuando se rompe la cápsula, cuando esto sucede, pues la paciente tiene regurgitación o está eructando el olor a pescado, condición que, por ejemplo, aquí cuando hablamos de Gestomec, que es el medicamento que nos invitó para platicar, pues un medicamento que se le quitó el olor y obviamente vamos a tener menos posibilidades de que esto se esté presentando frecuentemente y sea mejor tolerado que cuando utilizamos una capsulita de manera aparte o que viene incluido el mismo medicamento, pero que viene en forma de aceite. Entonces, esto también es algo importante. Y la otra, que tiene una protección especial para que el pH gástrico, que está elevado, no rompa esa capsulita hasta que esté en el intestino. Entonces, se va a romper en el intestino y obviamente vamos a evitar el reflujo y vamos a evitar con estas condiciones que nuestra paciente abandone el tratamiento con omegas que son tan importantes en este momento. Bien, entonces tenemos también una disminución de la concentración plasmática de la albúmina y esto es básicamente no porque disminuya, sino porque están pegadas con todas las hormonas sexuales que están vueltas locas en este momento. Va a haber un aumento en el metabolismo del hígado y un incremento del flujo plasmático renal, que es algo que también tenemos que entender. Tenemos entonces ya que conocer, obviamente, dentro de la primera mitad del embarazo, que podemos tener la náusea, el vómito, que nos pueda dificultar la utilización de medicamentos. Para esto, como les comentaba, la presentación de Gestomec tiene esta facilidad de que no tenga dificultad al estarla deglutiendo y oliendo a pescado, de tal manera que a lo mejor puede ser más tolerable cuando una paciente tiene náusea o vómito. Si es necesario, obviamente hay que dar medicamentos antieméticos para que nuestra paciente se mantenga de manera normal. Vamos a tener sus cambios normales, como el escurrimiento del pezón, la línea morena, incremento del abdomen, y hay algo importante que es la anemia fisiológica. Esta anemia fisiológica es importante, ¿por qué? Porque durante la semana 28, entre la semana 28 y la 33, hay un incremento importante hasta el 60% del volumen sanguíneo circulante. Y obviamente hay una dilución, no es realmente una anemia, es una anemia dilucional, digamos. Y esto es básicamente porque la paciente está preparándose para el momento del nacimiento, ya sea parto o cesárea, va a haber una pérdida importante de sangre y entonces se diluye la cantidad de glóbulos rojos y pareciera que existe una anemia. Cuando nosotros la vemos esa anemia al inicio del embarazo, ahí tenemos que tomar mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí todavía no se da por completo esta anemia dilucional. Quiere decir que si nuestra paciente está con anemia, pues tenemos ese momento importante para que los siguientes 2 o 3 meses mejoremos esa condición. Y no nos esperemos hasta el final para intentarlo hacer cuando ya no vamos a obtener un resultado adecuado, porque acuérdense el tiempo en el que se forman los eritrocitos, ¿no? Bien, entonces tenemos una disminución normal de la presión arterial. Recuerden que la placenta es un órgano de alto flujo con baja presión, por lo cual la presión arterial debe estar manejada de manera baja, porque cualquier situación que eleve la presión arterial puede favorecer desprendimientos prematuros de placenta, situaciones que también se evitan cuando nosotros suplementamos con el vitamínico de manera adecuada y en su momento ideal. Bien, tenemos también entonces la dificultad para la respiración nasal, la paciente empieza a respirar un poquito más por la boca, hay un crecimiento acelerado de abdomen, hay dificultades en la digestión, estreñimientos, alteraciones de la vejiga, estasis también, o infecciones de repetición que tenemos que estar cuidando. Recuerden que la paciente embarazada, cada vez que vaya a su consultorio cada mes, tiene que llevar un examen general de orina, o ustedes háganle un Labstix. ¿Por qué? Porque pueden tener bacteriurias asintomáticas que no puedan ser detectadas y que puedan favorecer una pérdida gestacional previa o un parto prematuro. A esto si le agregamos que no estuvo suplementada adecuadamente con vitamínicos, pues el riesgo de malas condiciones del tejido conectivo de esa zona.
Y obviamente, pues el crecimiento de las glándulas mamarias, pues importantísimo, para lo cual vamos a necesitar, pues el ácido fólico, los omegas, para que haya un adecuado crecimiento, desarrollo y una buena lactancia. Bien. Entonces, básicamente lo que les comentaba, los adolescentes o las mujeres muy jóvenes van a tener problemas por competencia en los micronutrientes. Entonces, quiere decir, ¿quién los utiliza primero, la mujer o el bebé? Entonces, todo el mundo decimos, el bebé toma de donde tiene que tomar. Pero si las condiciones son malas, pues la que va a pagar ahora sí que los platos rotos va a ser la pobre mujer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para poder hacer nuestro tratamiento de manera adecuada. Bien. Lo que les comentaba acerca de que muchas mujeres llegan entonces con depósitos previos de hierro insuficientes, por lo tal hay que suplementar, generalmente entre 25 y 30 miligramos al día. Les comentaba yo que de 1 a 2 miligramos es lo máximo que se va a absorber, no se absorbe más, a pesar de que le demos 5 kilos de hierro, nada más 2 o 1 o 2 miligramos cuando realmente las cosas están mal. Entonces vamos a tener importancia que al final necesitamos hacer una suplementación también para que nuestra paciente llegue de manera adecuada con su cantidad de volumen circulante y no tenga problemas en la pérdida del sangrado que se tiene una vez que se desprende la placenta. Bien, entonces lo que nosotros buscamos es promover el crecimiento y el desarrollo fetal adecuado, dando una adecuada nutrición, dando una adecuada suplementación. Vamos a mejorar el desenlace del embarazo, obviamente. Tenemos que optimizar la salud materna, tanto previa como durante el embarazo y al término del mismo, durante el puerperio. Vamos a tener que cuidar aquí que no existan problemas emocionales importantes como la depresión postparto. Vamos a mejorar la calidad de la leche materna y vamos a evitar a prevenir las enfermedades relacionadas con el embarazo por falta o carencia de algún nutriente. Entonces vamos a evitar con todo este trabajo que hacemos, reducir los riesgos durante el trabajo de parto o la cesárea. Entonces recordamos importante que también aquellas pacientes que antes de embarazarse utilizaron anticonceptivos pueden tener dificultades en los depósitos del complejo B y el ácido fólico. Entonces también es algo que tenemos que suplementar y tenemos que conocer previamente. Las anemias durante el periodo fetal obviamente se corrigen en su momento. Si las pacientes requieren medicamentos inyectados, también se les puede manejar inyectables. Si los pacientes requieren transfusiones, hay que mejorarlas. A final de cuentas, lo importante es llevarlas a un adecuado sistema circulatorio para que no tengamos dificultades en el crecimiento y en la entrega de los nutrientes transplacentarios hacia nuestro feto. Perdón. Bien, cuando nosotros utilizamos el DHA y el EPA, que son los ácidos grasos, vamos a observar de manera importante que el niño recién nacido no tiene una muy buena cantidad de conexiones neurales y se van dando mucho mejor conforme se presenta este tipo de alimentación. Por eso también han visto ustedes que los representantes de leche insisten mucho en que sus leches ahora lleguen con este tipo de suplementos, porque obviamente pues vamos a tener una mejoría, no nada más a nivel cerebral, sin la plasticidad cerebral y el funcionamiento, sino también a nivel del ojo, mejorando las condiciones fotorreceptoras de las células, de tal manera que vamos a tener una mejor visión y un crecimiento adecuado. Recordamos entonces cómo tiene una función acerca del estado anímico de nuestra paciente en la lactancia, donde hablamos acerca del omega 3 y el DHA, mejorando la neurotransmisión y el mejor contacto de la serotonina y todos esos órganos que normalmente nos favorecen el estado de ánimo. Entonces, si nosotros tenemos a nuestra paciente suplementada, es menos frecuente que tengamos posibilidades de que nuestra paciente tenga problemas de depresión postparto. La serotonina es importante y es obviamente aquí el ácido fólico interviene directamente en serotonina, dopamina y norepinefrina, por lo cual también va a mejorar el estado de ánimo. Vamos a tener obviamente el hierro que va a mejorar la función de los neurotransmisores, la vitamina 1, también se utiliza en este mismo caso la vitamina B6 y la vitamina B12. Entonces, por eso es importante, de esa manera vamos a evitar la depresión postparto. Bien. Sabemos entonces que ahora con los omegas, manejando omegas en pacientes que se han hecho estudios donde a pacientes se les da solamente multivitamínico y a algunos se les da multivitamínicos más omegas,
lo que observamos específicamente es que hay un incremento al nacimiento de algunos gramos, que obviamente son fantásticos, el aumento del perímetro cefálico, obviamente por una mejor plasticidad cerebral, mejoría de la función visual, son niños que aprenden mucho mejor porque tienen una mejor transmisión, una neurotransmisión mejor, porque obviamente está mucho más condicionado. Acuérdense que prácticamente todas las células están hechas de una bicapa de fosfolípidos, y estos fosfolípidos están incluidos este tipo de ácidos grasos, y obviamente la función autoinmune son sustancias que son muy importantes para poder tener una mejor respuesta inmunológica. Entonces, nosotros eso es lo que le vamos a garantizar a nuestros niños cuando estamos dando de manera adecuada. Vamos a evitar, obviamente, la presencia de los partos pretérmino y los efectos protectores a la preeclampsia, porque evitamos, como les comenté, la formación de sustancias tóxicas en el endotelio vascular de la placenta, y obviamente si le dimos tratamiento también al papá previo al embarazo y los genes son adecuados, la placenta seguramente va a ser una placenta mejor condicionada, con mejores funciones, y obviamente vamos a tener menos posibilidades de hacer preeclampsia y eclampsia. La diabetes gestacional también se disminuye como tal, y algo muy importante, a futuro, como les comentaba, vamos a evitar problemas como obesidad, alteraciones cardiovasculares, problemas metabólicos, de manera, digamos, especial, ¿no? Esta es más o menos la tablita del contenido de Gestomec, nos habla de cuánto tiene de vitamínicos. Veamos, aquí tenemos todo lo que es el complejo B. Utilizamos el ácido fólico, que nada más da 67% de lo recomendado, vitaminas B12, vitamina E, vitamina C. De cualquier manera, lo más importante es cuidar no solamente el estar dando el medicamento, sino cuidar la alimentación de nuestra mujer embarazada para que el resultado final sea un resultado satisfactorio, y esta programación fetal de la que hablamos tanto, donde la genética ya tiene mucho que ver, donde si nosotros tomamos en el momento ideal, hacemos una intervención y damos medicamentos, obviamente vamos a tener mejoría en el estado general. Como todo medicamento, como todo suplemento, pues existen muchísimas presentaciones en todo el mercado. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tomar una decisión en su momento, porque no todo es para todos. Algunos pacientes toleran muy bien los medicamentos, algunas es necesario hacer algunos cambios, y esto obviamente se los va a dar su práctica clínica. Entonces, básicamente lo que les comentaba, aquí se le quitó el olor a los ácidos, al omega y al DHA y el EPA, que lo que básicamente hace es obviamente evitar la náusea. Tiene una cápsula gastroresistente donde se rompe después del estómago, y obviamente evita de esta manera que haya náusea, que haya el estar repitiendo, el eructando el sabor al pescado. Entonces son beneficios que le van poniendo a cada producto para que ustedes vayan teniendo pues alguna preferencia específicamente. Entonces, básicamente aquí tenemos lo que se requiere, como el omega 3, los micronutrientes especiales para que el feto vaya creciendo de manera adecuada, para que el embrión tenga una adecuada organogénesis, y básicamente acuérdense que la dieta es muy importante, pero si nosotros tenemos en cuenta que la dieta pudiera tener alguna deficiencia, es importante utilizar la suplementación. Y Gestomeg es un medicamento que pudiera ser de utilidad. Entonces, esto es básicamente lo que yo quería platicar con ustedes. No sé si te quedan alguna situación ahí de duda o pregunta. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Si alguien tiene alguna duda, aquí solamente vemos el comentario de la doctora Patricia de Santos. Muy interesante, bastante fluida la presentación. Muchas felicidades, doctor. La doctora Alma Fermoso también pregunta, ¿a qué hora es más recomendable ingerir la pastilla? Aquí va a depender mucho de las condiciones de nuestra paciente. Desde mi punto de vista, a veces es mucho mejor tomarlas en el momento de la comida, a mitad de la comida, para que en el bolo alimenticio se vaya y no tengamos tanto problema. Como el Gestomec tiene la característica de tener la capa entérica especial, realmente no tendríamos problemas si lo tomamos en la mañana, en la tarde o en la noche.
pero yo prefiero tomarlo o en la mañana o a mediodía porque es el momento donde la paciente se mantiene en movimiento. Entonces la paciente obviamente tiene mayor movilidad, el intestino se mueve mejor y la absorción se mejora. Excelente, gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Pues nadie más, doctor Rubén, así es que yo quiero agradecerle al doctor Rubén López Muñoz, ginecobstetra, perinatólogo, colposcopista y maestro en administración con especialidad en salud. Muchísimas gracias, doctor Rubén. Fue un gusto que Queda nos a sus diera esta órdenes. plática. Excelente, gracias por su asistencia y síganse cuidando mucho. Un abrazo para todos. Gracias. Buena noche.